Que Dios le bendiga, amados hermanos. Este día vamos a comenzar nuestra clase con el tema de las dinámicas en la enseñanza. Realmente la enseñanza no es solo técnicas y métodos, no es solo asunto de realizar actos que nos hagan más dinámicos en la enseñanza-aprendizaje. Realmente esto va mucho más allá de técnicas y métodos. La dinámica de la enseñanza puede ser definida como aquellos factores que forman parte del acto de enseñanza. Eh, Estos pueden producir una acción y reacción o interacción con nuestros estudiantes. A veces esta dinámica puede provocar reacciones indeseadas o, por el contrario, reacciones deseadas. Cualquier cosa que produzca acción o reacción entre maestro y alumno afecta el aprendizaje. Y al final de cuentas, estos pudiéramos decir que son nuestros factores que pueden incidir dentro de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Por qué es importante conocer esta dinámica? Bueno, estas dinámicas son necesarias para poder ejercer control de alguna manera sobre cada uno de ellos y que éstas nos puedan beneficiar a la hora de realizar el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. El primer factor que vamos a observar es que, en primer lugar, hay un factor que depende del maestro. En primer lugar, vamos a ver que la actitud del maestro es importante. La actitud del maestro hacia el estudiante es un factor que, vamos a decirlo de esta manera, va a influir bien o mal en la clase. Entonces, su forma de enseñar indica más interés en el contenido de lo que se le ha enseñado a la persona que se le enseñará. Muestra un interés personal en él. Los alumnos captan rápidamente la actitud del maestro hacia ellos y reaccionan positiva o negativamente según sea el caso. Una relación amistosa entre maestro y alumno es saludable. ¿Por qué? Porque esto nos permite el contacto entre el estudiante y el alumno. Es saludable también porque de alguna manera nos ayuda a que fuera de la clase podamos conocer también a nuestros estudiantes. El maestro que ha dado este paso en la formación tiene un punto a su favor en la educación cristiana. Mayormente nosotros como educadores cristianos tenemos que tomar en cuenta esta parte. En segundo lugar, la actitud del maestro hacia el material. Tenemos que notar que muchas veces nosotros no estudiamos el material, no trabajamos el material y entonces eh, puede ser este un peligro, ¿verdad?, para nosotros. Así que, en primer lugar, podemos ver que el maestro puede incidir, su actitud puede incidir, pero también la actitud hacia el material el cual utilizamos, ¿verdad? Si el maestro tiene un estudio de manera descuidada y presenta su material aburrido y árido, los alumnos responderán de la misma manera. Lo que se enseña debe ser vital y vivido en la experiencia del maestro. Si el maestro trata de hablar como, por ejemplo, del perdón, la fe, el amor, eh, el rescatar a las almas perdidas, esta verdad debe ser una parte genuina e integral de su propia experiencia. Los cristianos del primer siglo sabían poco de psicología, pedagogía, pero realmente ellos tenían un excelente método de enseñanza. Era una enseñanza que estaba ardiente en la realidad de su experiencia y esta es una de las dinámicas fundamentales del proceso de la enseñanza. Entonces, es importante, amados hermanos, que el maestro tenga una actitud correcta al momento de utilizar su material. Estar consciente de que ese material no solamente es un material que yo he adquirido y que quiero reproducir en mi clase, sino es un material que yo he trabajado, que yo he entendido, que yo he vivido. Y entonces esto me puede ayudar a concientizar de mejor manera
a mis estudiantes, a los estudiantes con los que estamos. La actitud del maestro hacia la enseñanza. El maestro puede tener un excelente dominio de lo que está estudiando, puede haber planeado el estudio con cuidado, pero si reacciona desfavorablemente a las técnicas educativas, el resultado del aprendizaje será perturbado. ¿Tiene el maestro una actitud de saberlo todo? Un maestro debe tratar de dominar el material, pero los alumnos no deben esperar que el maestro lo sepa todo. Un buen maestro a veces tiene que decir, no lo sé, vamos a averiguarlo. El maestro debe admitir sus limitaciones sin disimularlas. Definitivamente, esto nos puede ayudar a que los estudiantes sepan, otra vez, que no somos una enciclopedia andante, que podemos comunicarnos, que podemos entendernos, que hay cosas que incluso el mismo estudiante nos puede ayudar a conocer de mejor manera. También es importante reconocer que la personalidad del maestro también va a incidir dentro de la dinámica de la enseñanza. Dependiendo del carácter que pueda tener el docente, esto también puede favorecer o limitar ciertas actitudes del estudiante para llevar a cabo la educación. Cuando una personalidad entra en contacto con otra, inevitablemente actúa la una sobre la otra, favorable o desfavorablemente. El maestro puede ser un buen cristiano, persona de carácter moral elevado y buen estudiante de la Biblia, usando las mejores técnicas pedagógicas, pero si su personalidad choca con los estudiantes, al fin de cuentas, este será un factor importante para determinar si llega el aprendizaje. Generalmente, cuando el aprendizaje ocurre, es mejor cuando el ámbito es en una situación informal, sin tensiones. El maestro tiene que mostrar autoconfianza e inspirar a los alumnos. Generalmente los alumnos son atraídos por los maestros a quienes pueden acercarse. Se necesita encontrar en el maestro a una persona con quien pueda hablar de sus problemas y saber encontrar en él a un amigo que simpatiza con ellos y que los entiende. Entonces estos factores pueden incidir y esta dinámica sucede en todas las clases, en todo momento, dentro de la escuela dominical, dentro de las escuelas públicas, privadas, es la misma dinámica. Así que por ello el día de hoy estamos viendo esas dinámicas de la enseñanza, que posiblemente nosotros hemos tratado mucho más el asunto del tema que tiene que ver con mera teoría. La parte dinámica es la parte del qué hacer, del cómo hacer. Y entonces por ello vemos que esta dinámica se repite en cada aula, en cada lugar, cuando uno está interactuando con los estudiantes. Ahora, los factores que dependen del alumno. Es obvio que los factores no solo son de parte del maestro, sino también del alumno. El maestro no es el único en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos de estos factores tienen su origen también en el alumno. Entonces veamos cuáles son ellos. En primer lugar, el concepto del alumno sobre sí mismo. ¿Qué concepto tiene el estudiante de sí mismo? ¿Qué piensa sobre sí? La actitud del alumno, así como a sí mismo, es de mucha importancia al llegar al momento del aprendizaje. Por ejemplo, algunos jóvenes tienen metas elevadas para la vida, pero otros no piensan más allá de lo que viene la próxima semana. Los que aprenden mejor son los que tienen una idea de lo que es la vida y que tienen metas dignas. Solo cuando las personas tienen un concepto adecuado de sí mismo, un propósito dominante y un impulso interior suficiente como para llevarlos en la dirección de un propósito, es que tenemos las condiciones para un aprendizaje efectivo. Y por ello es importante tomar en cuenta esto. No todos nuestros estudiantes están al mismo nivel y por ello va a ser muy importante que nosotros aprendamos esta dinámica y cómo podemos llevar a nuestros estudiantes a tener la misma dinámica. Por ello es que como docentes el trabajo se hace mayor. Nuestro trabajo no solamente
llevarles a ellos conceptos nuevos, ideas nuevas, conocimientos nuevos. Nuestro trabajo va mucho más allá que eso y por ello estas dinámicas nos pueden ayudar a nosotros a entender por qué suceden algunas cosas, por qué hay estudiantes que aprenden fácilmente, que nos elaboran las cosas muy rápidamente y hay otros que todavía tienen dificultad con ello. Y de alguna manera esto puede afectar a nuestra clase, ¿verdad? Vemos a grupos que se han consolidado, vemos a grupos que trabajan muy bien, que se esfuerzan y realizan algo bien efectivo, y vemos a otro grupo que les es difícil poder reunirse, les es difícil ponerse de acuerdo. Entonces la dinámica aquí es esta: cómo se ve el estudiante, cómo está el estudiante. Por el otro lado, también el concepto del alumno sobre los demás. Otro de los factores dinámicos que influyen en el aprendizaje es la actitud del alumno hacia el grupo. ¿Siente confianza en el grupo este alumno? Cuando el alumno cree que el resto del grupo tendrá un buen concepto sobre él, entonces dedica tiempo en la actividad. Entonces va a participar y va a aprender. Pero por el contrario, si el alumno se siente rechazado, siente que el grupo no lo acepta, entonces esto crea una barrera entre él y los demás y entonces no trabajan juntos, no realizan las actividades y por lo tanto pues el aprendizaje es mucho más difícil. Podemos decir que la situación que este estudiante lleva al final pues produce que dentro de nuestra clase la comprensión no sea activa, no sea correcta, no sea de un alto nivel. Por eso es importante conocer cada uno de estos factores que nos pueden ayudar a visualizar dónde tenemos que mejorar, qué cosas tenemos que hacer para que nuestros estudiantes, al fin de cuentas, puedan llegar a alcanzar esa enseñanza que nosotros deseamos. El otro asunto es el concepto del alumno sobre el maestro. Aquí cabe decir que la actitud del alumno hacia el maestro puede ser influida por asuntos que son importantes, pero también por cosas extremadamente triviales. Eh, ya sea por algo trivial o por algo importante, lo que fuera va a determinar la actitud del alumno. Eso entonces provee el ámbito psicológico en el cual debe tener lugar el aprendizaje, sea bueno o sea malo. Lo ideal entonces en el caso nuestro es que busquemos que el estudiante tenga un concepto correcto del maestro y para ello pues es un trabajo duro, pero es parte de la dinámica. He tenido mis experiencias. Algunos cuando nosotros estamos en una clase nueva, pues pueden decir que somos buenos maestros, pero también en un grupo no todos los estudiantes van a decir que somos buenos maestros. Alguno habrá que no está de acuerdo con ello, no le parece. Y bueno, ese concepto acerca del maestro puede influir de tal manera que el estudiante pueda aprender o no pueda aprender. Y por ello es importante siempre tomar en cuenta esto. El deseo de todo maestro es que nuestros estudiantes aprendan y ellos puedan dedicarse a su desarrollo cognitivo, pero lastimosamente pues estos factores siempre van a incidir. Otro asunto es el concepto del alumno sobre su situación. Hay varios aspectos de este factor que deben ser identificados. En primer lugar, podemos preguntarnos cuál es la actitud del alumno hacia la enseñanza en general. También el alumno tiene un deseo genuino de mejorar. Generalmente, cuando más conocimiento tiene una persona en un área específica, más interés tendrá en estudiar al respecto. Los alumnos que interactúan en la enseñanza están más abiertos al aprendizaje. Pero hay algunos que sinceramente no llevan consigo mismos un concepto correcto de la situación. Entonces, algunos entran a nuestra clase porque no tienen otra opción. Están en nuestra clase porque no hay de otra. Y estas cositas de alguna manera pueden producir, pueden proveer una desestabilidad al momento de querer enseñar, al momento de querer educar. Entonces, tenemos que tomar en cuenta estos factores. ¿Cuántos de nuestros estudiantes en escuela dominical están llegando porque ellos desean, tienen anhelos de aprender? ¿Y cuántos son enviados porque el papá, la mamá los impulsan a ir y tienen que ir?
Entonces, estos factores pueden incidir en la forma de aprendizaje de cada estudiante. Los factores que dependen del acto de aprender. Vamos a considerar algunos factores en el acto mismo de aprender. Antes de entrar a ello, yo quisiera decirle que hay cierto idealismo en algunos de estos factores, pero pues realmente nosotros intentamos buscar lo correcto dentro de estos factores. A veces no vamos a tener todo, mayormente hablando acerca del aula, ¿verdad? Pero creo que aún con esas limitaciones intentamos hacerlo mejor. Entonces, es importante tomar en cuenta cómo podemos mejorar esos factores también, porque no, posiblemente al inicio puede ser una dificultad, pero con el pasar del tiempo tenemos que mejorar esos factores. Pero el primer factor que vamos a ver que dependen del acto de aprender va a ser el espíritu de la clase. Pareciera que los miembros aprenden mejor cuando hay un fuerte espíritu de grupo, de lealtad entre los miembros de la clase. Esta libertad no es algo fácil de lograr. Por ejemplo, una clase puede estar preocupada por determinar cuál es el curso cristiano de acción de una situación en que se está actuando mal. Algunos, los miembros, pueden llegar a la conclusión de que para esto o aquello se puede utilizar cierto criterio elevado o cristiano y entonces adoptan una actitud de más santo que tú. Hace aquello que llegan a una conclusión diferente. Esto puede ser una influencia perjudicial en cualquier grupo. La libertad de expresar las propias ideas honestas, sin temor, es algo esencial para la enseñanza efectiva. Pero debemos de intentar mantener siempre el espíritu de la clase, que todos puedan dar a conocer sus inquietudes, sus ponencias, pero que al final de cuentas cada miembro de la clase sepa que somos un equipo, somos un grupo y que al final de cuentas tenemos la libertad de poder hablar y decir las impresiones que tenemos sobre ciertos asuntos. Recuerde que de alguna manera en la clase esta dinámica produce que en algún momento pudiésemos dar nosotros cierta postura que vaya en contra de la postura de otro o de otra y tenemos que saber llevar esta situación porque en algún momento se puede convertir en un peligro y pues desestabiliza la clase y esto no es correcto. El aula. Los factores físicos, si bien no son necesariamente determinantes, a menudo son influencia importante en el acto de aprender. Un equipo adecuado es esencial en toda aula, ¿verdad? Como mínimo, cada clase debe tener un pizarrón, un tablero de anuncios y mapas adecuados que nos muestren acerca de lo que somos, hacemos y decimos. Tampoco basta con tener elementos en el aula, sino además debe ser usado estos elementos. Yo creo que muchas veces podemos tener en nuestro aula un pizarrón, pero si no lo utilizamos no tiene valor alguno. Debe haber sillas cómodas, algunas clases les agrada tener mesas en las que puedan apoyar sus Biblias. Esto es útil porque sirve a los alumnos para tomar notas. Esto propicia un ambiente agradable para el maestro y el alumno. A veces, otra vez lo menciono, cuando estamos comenzando, pues no tenemos todas estas comodidades y de alguna manera pues se vuelve un poquito difícil la situación, pero está bien cuando iniciamos en el proceso, debemos de ir mejorando todo esto. El tamaño de la clase, algunos podrán tomar una idea de esto, ¿verdad? Algunos están preocupados por el tamaño de la clase, si es muy grande, muy pequeña. Mayormente si es una clase de jóvenes o adolescentes, muchas veces no es muy bueno tener una clase bastante amplia. ¿Por qué? Bueno, se habla realmente de que no es correcto no por el hecho de que no se pueda organizar, sino más bien por el hecho de que muchas veces cuando el aula o la clase es demasiado amplia y tenemos con nosotros trabajando alrededor de 35 jóvenes, no todos participan los que más son activos, participan los que más son animados a hacerlo y definitivamente dejamos a un buen grupo fuera de ello. Por eso es importante también de alguna manera delimitar la clase para que todos puedan participar. Por el otro lado, también es seguro
que si tenemos una clase muy amplia, pues podemos dividir el grupo e intentar hacer trabajos en equipo, trabajos en grupo. Pero también el tamaño de la clase puede influenciar. Ahora, si sucede lo contrario, tenemos 30 estudiantes y tenemos un espacio bastante pequeño, entonces también tenemos que ir considerando qué podemos hacer para provocar que esta clase pues, no sea tediosa, no sea en el montón y buscar tal vez otras alternativas. Podemos utilizar espacios abiertos, podemos utilizar el campo, podemos utilizar otras formas y al final de cuentas buscar que realmente cada estudiante pueda tomarse ese tiempo para participar, analizar, ser parte del grupo que está aprendiendo. El maestro, de alguna manera, tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad?, de poder guiar al grupo, ya que, otra vez lo decimos, si el grupo es demasiado grande, las clases de alguna manera no podemos lograr la participación de todo el grupo. Entonces, es importante buscar esa dinámica donde todos participen, donde todos estén. Y por último, tenemos que hablar acerca del Espíritu Santo como maestro. Creo yo que después de todo, la dinámica que hemos visto, eh, el maestro, el estudiante, la clase, son cosas bastante importantes y que nos pueden ayudar a hacer mucho más efectiva nuestra forma de enseñanza-aprendizaje, hacer llegar el mensaje. Estamos en nuestras iglesias para poder enseñar, para poder llevar la palabra de Dios de tal manera que nuestros hermanos y hermanas desarrollen su vida cristiana, crezcan en el amor del Señor. Pero, hermanos, de nada nos va a servir todo lo hablado si el Espíritu Santo no está actuando en la vida, en el corazón de cada hermano, de cada hermana. Y por eso, el Espíritu Santo como maestro. Recordemos lo que la palabra del Señor nos enseña. Juan 14, 25 al 26 nos habla acerca de que el Espíritu Santo tiene ciertos papeles que cumple dentro de la vida cristiana. Indica también su función didáctica. Hay dos pasajes importantes. Veamos el pasaje que le he mencionado, donde nos da a conocer la función didáctica del Espíritu Santo. Entonces, estas cosas dice os he hablado mientras todavía estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Otro pasaje aún más explícito es el siguiente. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Juan 16, 12, 13. Así, una de las funciones del Espíritu Santo es guiar al cristiano a un entendimiento de la verdad y dar al que la está buscando una visión cristiana. Otra función del Espíritu Santo es el acto de la enseñanza, aprendizaje, es la de convencer, traer convicción. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El maestro entonces puede presentar ideas y compartir experiencias, pero el Espíritu Santo es el que da convicción al individuo de cualquier pecado o insuficiencia. En cuanto a la convicción y decisión, el maestro se encuentra desvalido. Y es aquí donde el Espíritu Santo ocupa su lugar y hace su obra efectiva. El maestro puede descansar confiado que el Espíritu Santo siempre estará presente, estará listo, estará capaz para hacer su obra en la vida de nuestros amados hermanos. Esto quiere decir que de alguna manera nuestra tarea, nuestro trabajo, unido a lo que el Espíritu Santo hace, produce lo que conocemos como enseñanza-aprendizaje. Entonces quiero animarle, amado hermano, para que usted pueda realizar esta tarea con mucho gozo, con mucha alegría. También quiero recordarle que usted tiene que realizar las actividades que ya le he sugerido y si hay dudas o preguntas puede enviarlas al WhatsApp. Estoy para servirle. Que Dios le bendiga.